Mis amados hermanos, sean bendecidos todos, disfrutando de la presencia del Señor, los que estamos de este lado y los que están del otro lado por la transmisión del Zoom. Damos gracias al Señor por estar aquí, cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por estar con nosotros, Él también. Su presencia nunca deja de ser, nunca deja de estar en una reunión de asamblea como esta, ¿no? Él promete en su palabra a sus discípulos que si 2 o 3 se congregan en su nombre, porque la palabra reunión o reunir en el griego es congregar, 2 o 3 se congregan en su nombre, Él promete estar en medio de esa congregación. Amén. Entonces, aquí somos más de 2 o 3, somos congregación del Señor, somos la iglesia del Señor, por lo tanto, debemos creer sin lugar a dudas que su presencia está con nosotros y en medio de nosotros. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra con la actitud correcta de reconocer que es palabra de Dios, que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, y con la actitud de ser enseñados por la palabra y por el Espíritu Santo en este momento. Quiero que recuerden conmigo lo que el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2 y 3 dice. Leámoslo juntos, pongamos esta palabra en nuestro corazón, porque con esto vamos a iniciar nuestra meditación o nuestra predicación o estudio en este día. Juan capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Dice el texto: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor y Padre nuestro, siempre dependiendo de ti en oración, siempre dependiendo de ti por medio de tu Espíritu. Y en este momento, Señor, no hacemos la excepción, sino más bien nos ponemos a la dirección total y a la enseñanza total de tu Espíritu Santo, a quien nos has dado, Señor, para que nos enseñe, para que nos haga recordar todas las cosas. Señor, toma tu lugar en este altar, toma tu lugar en este púlpito, y sé tú, Señor, tomándome como instrumento en tus manos, para que uses mi boca, mi mente, uses mis emociones, uses todo mi ser, Señor, y que seas tú, Señor, hablando por medio de mi boca. Que te escuchen a ti y no a mí, que te vean a ti y no a mí, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, fluya a través de cada enseñanza, de cada verdad, de cada principio que hoy vas a enseñar y colocar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que te glorifiques. Danos revelación por medio de tu Espíritu. Danos conocimiento espiritual por medio de tu Espíritu. Danos iluminación a nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu. Abre tu palabra para nosotros. Abre nuestra mente para iluminarla y entenderla. Que opere la mente de Jesucristo en nosotros, Señor, en este momento. Nuestro corazón, Señor, está abierto para tu palabra. Siémbrala, Señor. Siémbrala como sueles hacerlo. Echa raíces de ella en nuestro corazón para que a su tiempo dé fruto y mucho fruto, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén. 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 Con estos versos, hermanos, que hemos leído de Juan capítulo 17, versículos 2 y 3, vamos a
a empezar a meditar y observar y meditar en las Escrituras, una primera implicancia que la Biblia nos enseña por conocer a Dios verdaderamente. Conocer a Dios verdaderamente va a generar implicancias en nuestra vida. Amén. Eso es muy importante que nosotros lo podamos recordar, si es que lo conocemos, o podamos aprender si no lo hemos conocido aún. El hecho es que Dios quiere hablarnos hoy, quiere enseñarnos hoy, quiere reafirmarnos hoy en lo que hemos estado meditando o estudiando de nuestra serie. Dios está hablándonos acerca de la madurez espiritual de quienes son verdaderamente sus hijos. Hemos visto a lo largo de los diferentes mensajes, ¿no? Que hay importancia por la cual debemos conocer a Dios. Eso lo hemos visto en los mensajes anteriores, pero un poco para mantenernos en el hilo de lo que el Señor está predicando y enseñándonos acerca de la madurez espiritual. Hemos estado viendo que una señal de madurez espiritual importante, muy importante en la vida de los cristianos, es el discernimiento espiritual y la comprensión o el entendimiento espiritual. Y dentro de lo que hemos estado viendo de esta señal importante de el discernimiento espiritual y de la comprensión espiritual, ¿no? Hemos estado viendo algunos aspectos importantes de ese principio, de esa realidad, que debe de mostrarse o debe desarrollarse, debe manifestarse, desarrollarse en nuestra vida. El discernimiento espiritual es vital en la vida de los cristianos porque por medio de ello podemos diferenciar, distinguir, conocer entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en lo que viene del reino de Dios y lo que no viene del reino de Dios, que vendría a ser lo opuesto, que es las tinieblas. Amén. La comprensión espiritual es importante porque Dios quiere que lo conozcamos a Él verdaderamente. Amén. En eso estamos aún de parte de Dios. Conocer a Dios verdaderamente es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Él quiere ser conocido verdaderamente. Él quiere ser conocido verdaderamente. Él quiere darse a conocer verdaderamente en quienes son sus hijos. Conocer a Dios no es un asunto, hermanos, de un día. No es un asunto de únicamente horas. Conocer a Dios es un asunto de toda la vida y es un asunto eterno. Amén. Porque cuando dejemos de existir en esta vida, seguiremos existiendo en la dimensión eterna donde está el Señor Jesús, donde está Dios, donde está su trono, donde están sus huestes espirituales. Y en esa eternidad la Biblia testifica de Dios que Él se seguirá dando a conocer a su pueblo, su pueblo, todos los que son redimidos, la iglesia, el remanente que será salvado por el Señor, el pueblo de Israel y todos los cristianos que se salven durante la existencia en esta vida. Amén. Conocer a Dios es un asunto eterno, hermano, y Él quiere ser conocido, anhela ser conocido por cada uno de nosotros. Entre lo que hemos estado viendo de conocer verdaderamente a Dios, habíamos visto lo que significa conocer a Dios, ¿no? Eso lo vimos el domingo pasado, que por cierto, por razones de trajines en esta semana, no he podido editar el mensaje del domingo pasado y subirlo al canal de YouTube de nuestra iglesia, pero mañana lo voy a hacer juntamente con el mensaje que estamos grabando el día de hoy, para que si alguno de ustedes no ha escuchado o no estuvo en el culto del domingo pasado, no se pierda de esta porción de la enseñanza que va evidentemente a complementar y nos ayuda a entender también lo que vamos a ver hoy día de parte del Señor. Habíamos dicho que conocer a Dios significa tener una relación con Jesucristo y tener una relación con Dios por medio de Jesús. Conocer a Dios
significa obedecerlo, hermanos. No se puede conocer verdaderamente a Dios en desobediencia. Conocer a Dios significa obedecerlo, obedecer su voluntad, obedecer su palabra, obedecer a sus propósitos, obedecer a sus planes. Conocer a Dios significa, hermano, o es igual a parecernos a Él. Amén. El que quiere conocer realmente o verdaderamente a Dios tiene que buscar parecerse a Jesús más cada día. Jesús dijo en esta tierra, en esta vida, y lo dice en su palabra porque lo ha dejado escrito en su palabra, que Él vino para dar a conocer al Padre. Él vino para dar a conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios lejos de Jesús. Es imposible conocer a Dios sin Jesús en la vida, sin Jesús en nuestro corazón. Amén. Conocerlo, conocer a Dios, entonces significa que nosotros busquemos parecernos más a Él. Y para buscar parecernos más a Él, lo único que tiene que hacer usted y yo es dejar que Dios obre y moldee nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Amén. Estamos recordando brevemente para conectarnos con la parte que viene. Conocer a Dios también significa que experimentemos su carácter todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra existencia. Debemos experimentar el carácter de Dios. El carácter de Dios está conformado por varias cualidades que lo hacen ser único al Señor, pero también lo muestran como lo que es realmente. Ese Dios santo, ese Dios que es amor, que es misericordia, que es bondad, que es clemencia, ¿no? Que es compasión. Ese Dios que es manso, que es templado, que es paciente. Dice la Escritura que Él es lento en la ira, pero grande en la paciencia. Amén. Es muy paciente, pero también dice la Escritura que su paciencia en algún momento se detiene y va a expresar también su ira. Amén. Pero Él es muy paciente. Ese Dios que es longánime, ese Dios que mantiene un ánimo estable, siempre es el mismo. Son cualidades de Dios y hay que experimentar esas cualidades de Dios, y no hay otra manera de experimentar las cualidades de Dios a menos, o por medio, mejor dicho, de la comunión íntima con el Señor. Amén. Conocer a Dios significa experimentar su carácter. Conocer a Dios significa desechar el conocimiento vacío. El apóstol Pablo dijo que todo lo consideraba como basura, todo lo consideraba como pérdida por la excelencia de conocer a Jesús. Amén. Conocer a Dios, hermano, significa que deseches de tu vida todo lo que te impide conocer más a Cristo. Conocer más a Cristo. Debemos considerar todo lo de esta vida como temporal y como, de verdad, hermanos, como lo menos de lo menos comparado al valor de conocer a Jesucristo en esta vida. Amén. Ayer, caminando con unos familiares, uno de ellos dijo: practica o haz todo lo que quieras en esta vida, porque al final el juicio o Dios te va a jugar cuando estés con Él. O sea, la expectativa de este familiar es que, como me va a juzgar cuando esté con Él, entonces tengo la libertad de practicar o de hacer lo que yo quiera en esta vida. Miren la filosofía que hay en la mente de las personas sin Dios. Porque eso es un pensamiento, ya eso es un estilo de pensamiento, ya eso es un pensamiento filosófico que uno lo piensa, lo razona y lo empieza a creer y empieza a vivir a la luz de eso.
¿Se entiende? Pero hermanos, conocer a Dios significa desechar de todo lo que comparado al valor de conocer al Señor, no me sirve ya, ¿no? Y Pablo hizo una lista de cosas ahí en su carta de Filipenses, ¿no? Acerca de los logros que él había alcanzado, de los pergaminos que él tenía, y él dice, no, todo esto no sirve. Todo esto temporal no me sirve. Todo esto es nada comparado al valor de conocer a Jesús en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que lo conozcamos verdaderamente y nos ha enseñado lo que significa conocerlo verdaderamente. Pero conocerlo a Dios verdaderamente va a despertar o va a generar implicancias en nuestras vidas. Amén. ¿Qué implica entonces? ¿Qué implicancias hay por conocer a Dios verdaderamente? Una de ellas la podemos observar en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dice en el verso anterior que Él es el que da la vida eterna. La vida eterna no se puede obtener por ningún medio natural. La vida eterna no se puede obtener por ningún esfuerzo humano. La vida eterna no se puede obtener por dinero, ni por obras, ni por buenas acciones, ni por ser condescendiente con los pobres, ni por presentar limosna o dar limosnas a los pobres, ni por ningún tipo de obra buena. No hay absolutamente nada en esta vida que es temporal por medio de la cual el ser humano pueda obtener la vida eterna. El verso 2 dice que el único que la da es Jesús. Él es la vida eterna y Él es el único que la da. Amén. Hermanos, hoy hemos adorado al Señor y lo seguimos haciendo en este momento. Pero una de las grandes razones por la cual debemos adorarlo todo el tiempo con nuestra gratitud y con la entrega total de nuestra vida es que tenemos vida eterna gracias a Él. Tenemos vida eterna gracias a Él. Y el Señor Jesús dice en el verso 3 que la vida eterna significa conocer. La vida eterna significa conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida eterna tiene que ver con conocer verdaderamente al único Dios y conocer verdaderamente a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jesucristo vive y mora en tu vida, en tu corazón, dentro de ti, por medio de su Espíritu. El único Dios verdadero vive, mora dentro de ti por medio de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No, la vida eterna no es el cielo y la vida eterna no inicia cuando uno va al cielo. La vida eterna la recibe vivo en la tierra, la experimenta vivo en la tierra y la continúa experimentando vivo porque seguimos viviendo en una dimensión eterna, la sigue viviendo, la sigue experimentando en la eternidad. Amén. La vida eterna tiene que ver con conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesús a quien Él ha enviado. La vida eterna tiene que ver con la vida de Dios que te ha sido dado. Aquí y ahora. Amén. Entonces, ¿qué implica o qué implicancia hay por conocer a Dios verdaderamente según lo que estamos observando en Juan 17, versículo 3?
implica tener la vida eterna. Experimentar la vida eterna implica tener seguridad en esta vida. ¿Cuánta gente vive insegura en este tiempo? En nuestro país, la inseguridad es algo que está latente en toda persona y en todo lugar. El peruano hace varios años que perdió la seguridad en esta nación. Amén. ¿Cuánta gente que congrega en la iglesia vive inseguramente? Vive bajo la inseguridad. ¿Cuánta gente cristiana vive bajo la inseguridad? No tiene seguridad del mañana, no tiene seguridad de si tendrá trabajo permanente, no tiene seguridad sobre sus recursos económicos, no tiene seguridad de nada. Gente que congrega, que vive inestable, preocupada, estresada, ¿no? Gente cristiana joven, ¿no? Que vive insegura en esta vida, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tiene vida eterna, si tiene al único Dios verdadero, si tiene a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, si tiene al Espíritu Santo, si tiene la palabra, si es iglesia, ¿por qué muchos cristianos viven bajo la inseguridad? Porque están a falta de conocer verdaderamente a Dios. Amén. Están a falta de conocer verdaderamente a Dios. Están a falta de experimentar la vida eterna que han recibido de parte de Dios. El Señor Jesucristo dice en este mismo evangelio: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén. La vida eterna debe experimentarse. La seguridad, espiritualmente hablando, debe experimentarse, pero no se va a experimentar ni la vida eterna, ni la vida espiritual, ni la seguridad sin conocer verdaderamente a Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, conocer verdaderamente a Dios cada día para experimentar esa vida que Él nos ha dado. Para experimentar esa seguridad con la cual Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida. Amén. Esa seguridad que te empuja a salir a la calle e ir al trabajo, e ir a la iglesia, e ir a discipular a alguien, aun cuando el lugar donde vas puede ser peligroso. Aunque hoy en día todo lugar en esta nación es peligrosa. Es un peligro ir en un micro, es un peligro ir en una combi, es un peligro ir en un taxi, es un peligro caminar en las calles hoy en día. Pero el cristiano que está conociendo verdaderamente a Dios y experimentando la vida eterna, camina seguro en esta vida. Camina seguro en esta vida. Porque una cosa es conocer a Dios por lo que la palabra testifica, que Él es escudo alrededor mío, y otra cosa es experimentar que realmente Él es el escudo alrededor mío cuando yo estoy afuera caminando. ¿Me entienden? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, esta es la primera implicancia que nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, por conocer a Dios verdaderamente. Implicancia de experimentar la vida eterna y experimentar una seguridad que no me limite a seguir ni creciendo en el Señor, ni sirviéndole al Señor, pero tampoco que me limite en seguir viviendo lo que tengo que vivir en esta vida, porque vivo seguro y confiado en el Señor. Amén. ¿Se entendió, mis amados hermanos? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 24,
Dice lo siguiente, en el 5:24, en verdad les digo, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. El que conoce a Dios ya pasó de muerte a vida. El que conoce a Dios está en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Amén. ¿Se entiende, hermano? Hermano, he estado en ciertos lugares donde después de haber estado 1 hora, se cometió un asesinato, un homicidio. Si no viviera seguro, si no estuviese experimentando la vida eterna, si no estuviese conociendo a mi único Dios verdadero y a mi único Salvador, Jesucristo, no saldría de mi casa. Amén. La inseguridad y el miedo es un instrumento del diablo para limitar a los cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos que están despreocupados de invertir un poco de tiempo en conocer verdaderamente a Dios. Amén. ¿Se entiende, mis amados hermanos? Una segunda implicancia podemos ver en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice así, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Un texto, un versículo que es muy conocido por la gran mayoría de cristianos, por la gran mayoría de personas que congregamos en la iglesia cristiana, ¿no? Y que hoy lo recordamos, pero hermanos, aquí podemos ver una implicancia maravillosa para aquellos que están invirtiendo tiempo en conocer verdaderamente a Dios. Y recordemos que conocer verdaderamente a Dios no es un asunto de palabras únicamente, no es un asunto de memorizarse versículos bíblicos, no es un asunto de recitar toda la Biblia, no es un asunto de conocimiento, es un asunto de relación íntima, es un asunto de tener experiencia íntima con el Señor. Amén. Conocer a Dios es un asunto íntimo, de experiencia íntima de conocer a Dios. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí 2 Corintios 3:18? Que muchos de nosotros lo conocemos y que hoy el Señor, repito, nos los hace recordar. Dice Pablo en la revelación del Espíritu que por medio del Espíritu Santo se va a manifestar la presencia de Dios que transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter. Todos nosotros necesitamos ser transformados en nuestro carácter. Amén. Todos. ¿Cómo está tu carácter hoy en día? La manifestación de nuestro carácter, hermanos y hermanas amadas, evidencia si estamos conociendo a Dios verdaderamente o no. Amén. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo reacciona nuestro carácter bajo ciertas presiones en la vida cotidiana? Cuando todo está bien, nuestro carácter está tal vez pasivo.
Pero cuando nuestro carácter es sometido por el Señor a presiones, a ciertas presiones, ahí el carácter va realmente a mostrarse. Amén. Entonces, una implicancia por conocer verdaderamente a Dios, según este pasaje de de 2 Corintios capítulo 3, verso 18, es que va a haber transformación, hermano, de nuestro carácter. Tu carácter no va a ser transformado por las fuerzas que tú pongas. Tu carácter no va a ser transformado por únicamente la fuerza o actitud que tú pongas. Amén. No es en tu fuerza, es decir, no es en tu capacidad, no es en tu voluntad, no es en lo que tú pongas de ti para que tu carácter sea transformado. El carácter, para que realmente sea transformado, tu vida, tu corazón, tiene que ser expuesto al conocimiento de Dios. Amén. ¿Me entienden? No hay otra forma de la transformación de nuestro carácter. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que es la gloria, de gloria en gloria, vamos a ser transformados por medio del Espíritu. La gloria, de gloria en gloria, es la manifestación de la presencia de Dios constantemente en nuestra vida por medio del Espíritu, es lo que va a transformar nuestro carácter. Amén. Por eso es importante, mis amados hermanos, el estar conociendo a Dios íntimamente, porque es en la intimidad donde Dios se va a manifestar, es en la intimidad donde Dios manifiesta su presencia. Amén. Y ahí somos transformados, ¿no? En Hebreos, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente, para complementar un poco lo de 2 Corintios, capítulo 3. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo 9, dice, Hebreos 1:9, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo ahí Hebreos? Al conocer a Dios, evidentemente vas a parecerte a Él. Mira, cuanto más tiempo pasas con el Señor, más te vas a parecer a Él, porque Él te va a transformar. A todos nos ha pasado que cuando hemos tenido un amigo o una amiga, en el caso de las mujeres, y pasamos tiempo y días y años con ese amigo o esa amiga, ambos terminan pareciéndose el uno al otro, ¿no? El uno tiene del otro y el otro tiene del otro. Oye, tú te pareces a nuestro amigo tal, tú te pareces a nuestra amiga tal, si es el caso de mujer, ¿no? Formas de hablar, gestos, reacciones, actitudes, ¿no? Uno se contagia, ¿no? Se contagia por la convivencia, por la permanente convivencia, por el tiempo, por las horas y tiempo y días que estás con tu gran amigo o con tu gran amiga. Ahora, traslada esto a lo espiritual. ¿Cómo crees tú que va a ser tu vida, que va a ser tu carácter, si tú buscas todos los días pasar el tiempo o la mayor tiempo que puedas con el Señor? ¿Sí o no? Vas a ser transformado, te vas a parecer a Él. Definitivamente. Definitivamente, mis amados hermanos. En Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es carácter de Dios. Es carácter de Dios. Y ese es el carácter que Dios quiere obrar y construir y manifestar en nuestra vida, pero para ello el carácter viejo tiene que ser despojado por cada uno de nosotros. Amén. Y hermanos, ese despojamiento
Y esa manifestación del carácter de Dios, del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, el carácter de Dios, se consolida cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Yo no creo que 5 minutos diarios en una relación de amistad se pueda lograr mucho, humanamente hablando, ¿sí o no? 5 minutos es nada. En 5 minutos se te van, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú también, que te vaya bien, y a ti también. Ya se fueron los 5 minutos. ¿Quién puede conocer a otra persona en 5 minutos? Nadie, ¿no? Nadie. Tercera implicancia. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2. Aquí está, 1 de Juan 5, 2 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que nos amamos unos a otros? ¿Cómo lo sabemos? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la palabra de Dios dice que vamos a amarnos unos a otros. Amén. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, entonces yo voy a saber que tú me amas. Si yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, tú vas a saber que yo te amo. Amén. Entonces no es un asunto de decirnos únicamente te amo, hermano, te amo, hermana. No, a veces esa expresión como que a veces suena muy vacía, ¿no? Porque te amo, hermano, te amo, hermana, hoy que te veo, pero en la semana no te llamo, no te busco, no sé nada de ti, o sea, no tiene implicancia en la vida, ¿cierto? Pero creo que eso cambiaría si realmente amamos a Dios y guardamos su palabra, guardamos su mandamiento. Entonces la cosa va a ser diferente. Lo que está diciendo aquí 1 de Juan capítulo 5 verso 2 como implicancia por conocer a Dios verdaderamente es que se va a despertar una obediencia que nace del amor. Una obediencia que nace del amor. Obedezco porque estoy amando a Dios y porque estoy guardando su palabra, porque estoy amando y guardando su palabra. Es distinto obedecer por obedecer, como Jonás, obedeció por obedecer simplemente. Amén. Pero acá el Señor no quiere que obedezcas por obedecer. No tiene sentido, hermanos, que obedezcamos por obedecer. Nos podemos esforzar en obedecer por obedecer, hermanos, pero eso no tiene sentido, no edifica ni nuestra vida, ni edifica la vida de nuestra iglesia, ni edifica la vida de nuestros hermanos en Cristo. La obediencia que edifica unos a otros, la obediencia que tiene sentido, que edifica y que siempre va a edificar, es la obediencia que nace del amor, no de la religión o de una vida religiosa. ¿Se entiende? Amén. Porque cualquier ser humano se puede se puede esforzar en obedecer. No, los trabajadores se esfuerzan por obedecer a sus empleadores. Y justamente el obedecer por sus esfuerzos es que esos trabajadores siempre se están quejando, siempre están renegando o siempre están criticando. ¿Cierto? Amén. Los hijos en el hogar, Yadiel, deben obedecer a sus padres, no por obedecer, no te esfuerces por obedecer a tus padres. Busca al Señor, conócelo,
ten una experiencia con Él en conocerle, para que lo ames y al amarlo fluya la obediencia a papá y a mamá. Ese tipo de obediencia te edifica y ese tipo de obediencia podría corregir lo malo de las acciones de tus padres. Amén. ¿Entiende? ¿Entiende, hermano? Dios quiere obediencia que nazca del amor, no de una vida religiosa, no de una vida que habla y habla, pero su vida está lejos de lo que habla. Eso es religión. Una vida sin cambio, una vida sin fruto, una vida seca. ¿Entienden? Miren, hermanos, lo que implica conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Una cuarta implicancia, en Daniel capítulo 11, verso 32, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce verdaderamente a su Dios, ese se esforzará y actuará. Amén. Implicancia, por conocer verdaderamente a Dios, desde Daniel 11:32, vas a hallar fortaleza para la prueba, pero también valentía para enfrentar la prueba. Amén. Vamos a enfrentar diversas pruebas, dice Santiago. Por lo tanto, debemos tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas que Dios permite en nuestra vida van a ser usadas por el Señor y todos lo sabemos. No deberíamos ni de quejarnos cuando estamos en una prueba, porque ya la palabra y el Señor repetidas veces nos lo dice en su palabra, en el libro de Santiago, que la prueba tiene propósito en la mano de Dios. Y el propósito en la mano de Dios es que tú madures más espiritualmente, que tú madures más espiritualmente. Amén. Propósito de la prueba es que tu fe sea refinada. Tu fe sea refinada, tu fe reluzca, tu vida espiritual reluzca. No deberíamos de quejarnos de las pruebas. Más bien lo que debemos tener, dice Santiago, es sumo gozo, pero en la prueba, hermanos, también la prueba se convierte en un escenario excelente para conocer a Dios en dimensiones que no lo hemos conocido todavía. Amén. En dimensiones que no lo hemos conocido todavía. Y del conocimiento que tengamos de Dios, por la experiencia íntima, por la relación íntima, por la palabra, por la obediencia, va a fluir una fortaleza y una valentía para enfrentar la prueba. Hermanos, los que carecen de fuerzas y de los que carecen de valentía son los que tiran la toalla en medio de la prueba. ¿Pero por qué? Porque tienen un vago conocimiento acerca de Dios, ¿no? Conocen de lo que escuchan de otros. Él dice tal, acá dice tal, ella dice tal, él dice tal. Otros vienen y les dan, oye, pero otros dicen tal y tal y tal, ya hasta terminan creyendo que la Madre de Dios existe, ¿no? Viene la prueba y se desbaratan por completo. Cuando conoces el carácter de Dios, hermano, hermana, cuando tú conoces el carácter de Dios, no te vas a derrumbar fácilmente en la circunstancia, en lo difícil o en lo complicado de la vida o en el tiempo de la prueba. No te vas a derrumbar fácilmente cuando conoces el carácter de Dios. Daniel conocía el carácter de Dios y fue fuerte y valiente en su prueba. No le importó, le interesó un comino el edicto del rey. David o Daniel siguió arrodillándose en su ventana que estaba dirigida o en dirección a Israel, a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, leal a Dios, fiel a Dios, orando
fuerte y valiente ante una ley o un edicto que prohibía la adoración de cualquier dios y que solamente tenían que adorar al dios del faraón, ¿no? O del rey de Babilonia. ¿Se entiende? ¿Te dan cuenta, hermano? El que conoce a Dios no va a tener miedo. No va a tener miedo. Hermanos, el tiempo me va ganando. Quiero por lo menos mencionarte 3 implicancias más, pero solo mencionarlas porque no tengo tiempo, pero quiero dejarla en tu corazón. En Filipenses capítulo 1, verso 9 al 10, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Hermanos, aquí hay una implicancia por conocer verdaderamente a Dios, y de algo que estamos estudiando y predicando es el discernimiento espiritual. Se hace sensible, se hace agudo el discernimiento espiritual. En 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice. Aquellos que dicen, yo tengo comunión con Dios, pero está viviendo en la carne, está viviendo en el mundo, de acuerdo al mundo, está viviendo de acuerdo a las tinieblas, Dios dice, mientes, eres un mentiroso. Pero en la enseñanza de 1 Juan, capítulo 1, verso 6, podemos ver que la implicancia de conocer verdaderamente a Dios va a ser la comunión entre los creyentes y la unidad en la iglesia. Amén. Tú buscas y conoces más a Dios, tú buscas y conoces más a Dios, tú buscas en vivir en obediencia a Dios. Lo que va a suceder es que la comunión entre nosotros, la comunión en nuestra iglesia va a ser verdadera. Verdadera. No va a haber chisme, no va a haber murmuración, no va a haber crítica, no va a haber juicio, no va a haber impaciencia entre nosotros. ¿Se entiende? Y dice 1 Juan que va a haber unidad entre nosotros. Algo que la iglesia necesita hoy en día, la unidad. La unidad. ¿Se entiende, hermanos? Los que conocen a Dios caminan en luz y tienen comunión entre sí, como lo dice 1 Juan 1:7, ¿no? En contraste, la soberbia, el chisme, la división, ¿no? Es lo que más bien va a dañar no solamente la iglesia, sino también el testimonio de la iglesia hacia otros. Y una implicancia más. En 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Conocer verdaderamente a Dios, lo que va a llevar al cristiano que conoce, que está conociendo verdaderamente a Dios, es a tener un compromiso con el Señor en testificar de Él. Va a estar comprometido con la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Cristo para nosotros? Que demos testimonio de Él, que testifiquemos de Él, que lo demos a conocer, que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo el Evangelio, ¿no? Que testifiquemos con nuestra vida. Hermano, tu vida va a estar en la condición, en la excelente condición. Tu vida va a estar en la excelente condición de que tu vida misma va a ser un testimonio para los demás, porque tú estás conociendo verdaderamente a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué va a pasar si no hay estas implicancias? Sencillo, va a haber apariencia de piedad, vamos a negar la eficacia de la piedad, nuestra honra será de labios hacia afuera, nuestro corazón estará lejos de Dios, porque hermanos, no hay corazón encendido si no está conociendo a Dios. No nos engañamos. Si no estamos en un conocimiento acerca de Dios activamente,
nuestro corazón no va a estar apasionado ni encendido. Va a estar frío. Amén. ¿Se entendió? Entonces hay implicancias, hermanos, por medio de la cual el Señor nos anima a conocerlo más y más cada día a Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, ha sido tan claro como el agua. Y gracias por ello, Señor, porque la intención tuya es que nosotros entendamos claramente tu enseñanza, para que no haya duda alguna en nuestros corazones, para que podamos saber a partir de hoy el conocerte verdaderamente va a desatar, Señor, una serie de beneficios espirituales en nuestra vida. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a invertir correctamente nuestro tiempo contigo. Ayúdanos a priorizar correctamente para tener nuestro tiempo contigo, Señor. Padre, es algo que todos lo sabemos, pero también lo olvidamos porque nos dejamos ganar por los quehaceres y los trajines de esta vida, Señor. Ayúdanos a romper falsas comodidades. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de lo que nos distrae, Señor, y nos roba el tiempo que debe ser para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, tal cual nos has enseñado. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.